también gracias a Thunder y bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados maestros del Perú entero. Hoy hemos llegado a esta sesión número 5. Las 4 anteriores las hemos ido desarrollando mediante el aula virtual de Thunder, ¿no? Donde ustedes tienen acceso a los videos, a los materiales que hemos ido trabajando. Entonces, hoy vamos a iniciar ya esta sesión número 5, sin antes siempre recomendarles, ¿no? Su participación activa. Vamos a tener momentos donde voy a solicitarles su participación. Puede ser por el chat, por ejemplo, pueden preguntar por el chat, pueden responder por el chat, o bien les vamos a habilitar el micro, y para eso el que desea participar levanta la manito, donde está la opción de reacciones, ¿no? En la parte inferior, y ahí tenemos una opción para levantar la mano. Muy bien, maestros, ya estamos ya listos todos para empezar a trabajar. Bienvenidas a Flora Benavente, bienvenida. Melissa, también ya está con nosotros. Ángela Correa, Beltrán, bienvenido. Entonces, empecemos ya a trabajar, estimados maestros. Ángela Correa. Buenas noches. Buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas noches, maestra Flora. Buenas noches a todos. Ahora sí. Muy bien. A ver, les voy a pedir, por favor, hay que tener cuidado con los audios, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar ya a trabajar, estimados colegas del Perú entero. Hoy estamos en la sesión número 5 sobre el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. Entonces, hoy también vamos a aprovechar, maestros, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Es más, utilicemos el chat en estos momentos con las primeras preguntas que se haya generado durante el curso. Ya voy a aprovechar para ir contestando. Entonces, vamos dejando nuestras preguntas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, a ver un momentito. Ya estamos ingresando más docentes en la sala. Esa parte no se preocupe, profesor. Nosotros le vamos a ayudar a admitir a los docentes que vayan ingresando. Muy bien, gracias. Ya, a ver. Muy bien. Hoy, maestros, vamos a trabajar lo que son las orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias. Es clave esta temática, ¿ya? Por ahí que la hemos considerado como sesión presencial o sincrónica, perdón. Ya, es decir, vamos a hablar cómo debemos de desarrollar competencias en el aula. Lo otro que hoy vamos a hablar es la evaluación de competencias. Entonces, esos son los aprendizajes esperados para esta noche. Muy bien. Ahora sí, ya empecemos de lleno, estimados colegas. Yo quiero que nos fijemos ya en esta foto. Aquí tenemos unos animalitos. Tenemos un gato, tenemos un elefante, tenemos una morsa, ¿no? Un caracol, un pez, ¿no? Un simio, un ave. Y acá tenemos al profesor. ¿Qué les dice el profesor? Para que la evaluación sea justa, miren lo que les dice. Todos van a realizar la misma prueba. Todos van a subir al árbol. Y cuenta seguro 1, 2, 3 y empiezan a subir estos animalitos. En nuestras aulas, ¿no? En la educación básica,
es algo muy parecido a esto. Nuestros estudiantes no son estudiantes homogéneos, son heterogéneos, son distintos uno del otro. Entonces, cuando hablamos de la evaluación formativa, tenemos que tomar en cuenta las diferencias. Cuando hablamos también de orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias, también tenemos que tomar en cuenta esta diversidad que existe. El enfoque por competencias lo que busca es formar personas competentes, personas que sepan combinar capacidades, actuar en situaciones, pero tiene un componente humano. Hay que respetar esas diferencias y también considerarlos como un potencial para aprender, más que un obstáculo. Muy bien. Buenas noches, Melissa. Buenas noches a todos. Pueden ir dejando sus preguntas también. Ya, muy bien. Empecemos ahora sí, ya de lleno. Empecemos con esto que es muy, muy importante. Orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias. Yo le aumentaría algo. Orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias en el aula. ¿Ya? Orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias en el aula, que es el espacio principal donde se desarrollan competencias, pero no es el único. Muy bien. Entonces aquí la gran pregunta sería, ¿no? Y profesor William, licenciado William, ¿qué debo hacer para desarrollar competencias en mi aula? Y vamos a empezar. Si nos vamos al currículo nacional, hay todo un capítulo. ¿Ya? Hay un capítulo de orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias. En total son 10. Son 10 orientaciones. Aquí vamos a hablar de las 5 primeras. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay algo muy, muy importante. Tenemos que partir de situaciones significativas. Y 2, generar interés en los estudiantes. A ver, por ejemplo, si yo inicio una clase de matemática, por decir, pongo el título fracciones y empiezo a dictar el concepto de fracciones y empiezo a dar un ejemplo y a pedir que los chicos lo reproduzcan. Ahí yo no estoy partiendo de una situación significativa y menos estoy generando interés. ¿Qué podría hacer en otra situación? Por decir, voy a trabajar la competencia, ¿no? Relacionado a hechos históricos. Yo me disfrazo de Miguel Grau como docente e ingreso al aula. Esa es una situación significativa. Y también voy a generar interés en los estudiantes. Si los estudiantes no se interesan, simplemente no van a aprender adecuadamente. Solo se aprende significativamente lo que a uno le interesa. Por eso antes se hablaba de la motivación. Actualmente se utiliza el término de situaciones significativas. Una sesión de aprendizaje necesita iniciar a partir de una situación significativa, que debe ser real, que debe ser de contexto, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta ahí van 2 orientaciones, ¿ya? Que lo tengo que movilizar en el inicio de la sesión de aprendizaje. Hay una tercera orientación, aprender haciendo. Es decir, hay que permitir que los estudiantes hagan, que participen, que pregunten, que lean, que expongan, que debatan, que intercambien ideas, que discutan, que se equivoquen, que representen sus ideas, sus pensamientos en organizadores visuales, como un mapa conceptual, por ejemplo. Entonces, si nosotros ingresamos a un aula y los estudiantes solo están ahí sentaditos, escuchando, observando, y solo responden a preguntas que hace el profesor, ahí los chicos
no están participando de manera activa. Tienen que hacer, ¿ya? Eso es clave, colegas. Los estudiantes tienen que hacer, tienen que participar activamente. Y eso debe notarse en el desarrollo de una sesión de aprendizaje. Si no, no estoy trabajando competencias. Algo también muy importante, colegas, es la orientación 4, que toda actividad, toda sesión de aprendizaje debe iniciar a partir de los saberes previos de los estudiantes. Por ejemplo, vuelvo a la situación de Miguel Grau, que ingresaba disfrazado, ¿no? El docente ingresaba disfrazado de Miguel Grau, entonces el profesor puede preguntar, ¿no? Chicos, chicas, ¿quién creen que soy? ¿Dónde creen que nací? ¿Por qué creen que me he vestido así? ¿En qué conflicto, en qué guerra habré participado? Etcétera, etcétera. Entonces los chicos van a darnos sus saberes previos. Y no hay saber previo malo o bueno. Todos los saberes previos son válidos. Por ejemplo, podemos aplicar la técnica de la lluvia de ideas. Entonces en la pizarra anotamos todas las respuestas que nos dan, todas. Así nos parezca ridícula o esté mal. Alguien me puede decir, tú eres Francisco Bolognesi, lo anoto. ¿Pero por qué? Porque durante el desarrollo de la sesión, esos saberes previos que nos han dado en el inicio nuestros estudiantes, algunos van a ir descartándose, algunos se van confirmando, otros se van consolidando. Esa es la idea de los saberes previos. Siempre tenemos que preguntar lo que saben, las experiencias que tienen. Esto también ya lo dice David Ausberg, ¿no? Las sesiones de aprendizaje del Ministerio de Educación siguen el modelo ausbergiano, ¿no? Y eso no es nuevo. Una quinta orientación también muy importante, estimados colegas, es la de construir el conocimiento. Más que aprender, el aprendizaje se construye, ¿ya? Pero ¿cómo se construye? Tenemos que tomar en cuenta dos elementos. Un primer elemento es los saberes previos de los estudiantes y el otro elemento es el nuevo conocimiento, el nuevo saber. Entonces, ambos los vamos a unir y en ese proceso se construye el aprendizaje, ¿ya? Muchos le dicen también aprendizaje significativo, también lo podríamos entender como construcción significativa del nuevo conocimiento. Entonces, si alguien me monitorea en mi aula, ¿ya? Se tienen que observar estos procesos durante el desarrollo de mi sesión de aprendizaje. Se tienen que observar, se tienen que practicar. Y si lo hago, me estoy acercando al desarrollo de competencias. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirven estas orientaciones? Me sirven para diseñar mi sesión, pero también me va a servir, y lo más importante, para desarrollar mi sesión de aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a ver un video muy interesante. En este caso el video es del Ministerio de Educación y justamente vamos a ver estas primeras orientaciones para el desarrollo de competencias. Por favor, si hubiera algún tema de imagen o de señal, si hay algún problema, me lo comunican por el chat. Entonces, vamos a ver este video sobre orientaciones pedagógicas para desarrollar competencias. De acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas, el docente debe diseñar y organizar situaciones
pertinentes al propósito de aprendizaje. Esta situación debe ser significativa, es decir, debe despertar el interés de los estudiantes y motivarlos a actuar para responder. Se le denomina significativa porque les plantea un reto relacionado con algo que les es conocido y próximo, con algo que les concierne y les interesa. Es así que pueden conectar espontáneamente sus saberes previos con la nueva situación. Posibilita que ellos pongan en juego sus competencias e incluso avanzar hasta niveles de desarrollo mayor al que ya tenían. Por eso, es necesario que tengan la oportunidad de afrontar continuamente situaciones retadoras, reales o también simuladas, pero factibles de producirse en la realidad. ¿De dónde extraer ideas de situaciones significativas? Pues de hechos, experiencias y circunstancias de la vida diaria de los estudiantes. Situaciones en las que se sientan personalmente involucrados y que tengan un significado especial para ellos. Los estudiantes se comprometen más en la respuesta a una situación significativa si tienen claro qué se busca, qué se hará, cómo y para qué. Más aún, si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus tareas y si participan de la planificación de la actividad. Partir de lo que el estudiante ya sabe, conocimientos, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades, consiste en recuperar y activar este saber a través de las preguntas o tareas. Estos saberes previos son determinantes y se constituyen en la base del nuevo aprendizaje. Mientras más relaciones con sentido establezcan los estudiantes entre sus saberes previos y los nuevos aprendizajes, más significativas serán estas adquisiciones. Se genera el conflicto cognitivo en el aula cuando una idea, una información o un comportamiento contradice y discute las creencias de los estudiantes. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de creencias de la persona. Esta desarmonía logra impulsar a las personas a la acción cuando toca sus intereses. Luego, se sienten motivadas a poner en juego sus diversas capacidades en búsqueda de una respuesta. Muy bien, vamos a continuar y luego ya se viene el primer bloque de preguntas, por favor. Así que hay que estar muy atentos. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Muy bien, ahora ya pasamos a las otras 5 orientaciones para desarrollar competencias. Ya habíamos trabajado 5, ahora vamos a completar la colección. ¿Qué más debemos de hacer para desarrollar competencias en el aula? ¿Qué más debemos de considerar como docentes de aula, ya seamos de inicial, de primaria o de secundaria, en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Primero, ¿no? Aprender del error. Es decir, el error de nuestros estudiantes es una oportunidad para que ellos aprendan. Hay que dejarles que se equivoquen. De eso se trata el aprendizaje. Es un proceso constante de ensayo-error, ensayo-error. Y el que más se equivoca probablemente tenga un aprendizaje mucho más rico. Entonces es normal que se equivoque. Y no tenemos que sancionar el error. Es un proceso natural el error. También es importante considerar el conflicto cognitivo. En otras palabras, problematizar al estudiante. ¿Ya? Por ejemplo, en el inicio de la sesión tenemos que hacer preguntas conflictivas, ¿no? Y esto va a permitir que los estudiantes, ¿no? O en los estudiantes se produzcan conflictos de tipo cognitivo.
Pero ¿qué entendemos por un conflicto cognitivo? Es cuando dos conceptos, dos saberes se enfrentan. Por ejemplo, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? ¿8 o 9? Plutón, ¿es planeta o es planetoide? Miren, esa situación es un ejemplo de conflicto cognitivo. ¿Ya? Algo también fundamental, colegas, algo fundamental también es la mediación. Como diría Lev Vygotsky, ¿no? En su teoría de la zona de desarrollo próximo, la mediación, ¿no? Es un proceso en el cual un adulto, en este caso el profesor o un compañero con más experiencia, acompaña a un Nobel, ¿no? O a un compañero o a un estudiante. Lo acompaña para que mejore. Entonces, el profesor en todo momento tiene que estar haciendo acompañamiento, tiene que estar haciendo retroalimentación. Entre paréntesis, tiene que hacer mediación, andamiaje. Y la idea es que los estudiantes cada vez vayan mejorando. Si tenían C, hay que acompañarlos, hay que retroalimentarlos para que ahora tengan B. Y si tuvieron B, igualmente hay que acompañarlos, hay que retroalimentarlos para que ahora tengan A. Esa es la idea, la mediación. Tenemos como orientación 9, promover el trabajo cooperativo. A ver, es fundamental esto. Cuando nosotros trabajemos en el aula, técnicas de organización, ¿no? Fundamentalmente tenemos que priorizar el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo. Individualmente podrían trabajar probablemente algunas actividades, pero la gran mayoría hay que hacer que trabajen en equipo. Eso va a permitir que desarrollen a un nivel, digamos, máximo sus competencias, porque van a tener que dialogar entre compañeros, van a tener que intercambiar ideas, van a tener que distribuirse roles, asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Es clave, maestros, promover el trabajo cooperativo. Entonces, si mi aula es por competencias, los chicos tienen que trabajar en equipo, ¿ya? Individualmente puede hacerse también, pero digamos que va a ser un aspecto complementario. Sobre todo el trabajo en equipo es fundamental. ¿De cuántos tiene que ser el equipo? Pues bueno, no deberían ser más de 6, ¿no? 4, por ahí 5. Y algo bien importante, la orientación 10. Dice que debemos hacer en el aula, promover el pensamiento complejo, desarrollar competencias, como los decía. Desarrollar competencias es pensar de manera... No, mi hermano. A ver, cuidado con el audio. Gracias. Desarrollar competencias es desarrollar las habilidades de orden superior. ¿Ya? Es decir, le tengo que dar tareas rutinarias, por ejemplo, que hagan caligrafía, que hagan ejercicios de suma y resta. Esas no son tareas complejas, son tareas rutinarias, mecánicas. Yo tengo que darle actividades donde ellos analicen información, sinteticen información, donde ellos puedan crear, donde ellos puedan razonar, donde ellos puedan desarrollar su pensamiento complejo. Por ejemplo, en matemática les podría decir a chicos, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Que en equipo planteen un problema matemático. Entonces ellos se organizan y plantean un problema matemático. No es que yo le dé y que ellos lo resuelvan, utilizando una técnica, un ejemplo. No, ellos lo van a formular. ¿Se dan cuenta? Es distinto. También hay que hacer que, por ejemplo, produzcan textos, que produzcan un cuento.
pero un cuento inédito, pues, por algo es creación. Muy bien. Entonces no olvidemos que estas 10 orientaciones para desarrollar competencias son fundamentales. Nos van a servir para nuestro trabajo en el aula. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Y ahora vamos a ver el siguiente video. A ver un momentito. Y mientras, por favor, espero sus preguntas por el chat. Ya vamos a llegar al primer bloque de preguntas. Así que vamos a dar la opción para que podamos trabajarlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a volver a compartir la pantalla. Vamos con el siguiente video. En todo proceso de desarrollo de competencias, Aprender y hacer son dos caras de la misma moneda. se trata de situarse en contextos reales o simulados, poniendo en juego los propios conocimientos y habilidades, reflexionando la experiencia, indagando, reuniendo información, discutiendo posibilidades y ensayando soluciones. Es en la acción que surgen en la mente de los estudiantes diversas interrogantes. La necesidad de conocer más, de informarse, de indagar. El trabajo cooperativo es el que permite realizar ciertas tareas a través de la colaboración, aprendiendo unos de otros. Esto supone poder avanzar del trabajo grupal espontáneo, donde puede haber muchos desacuerdos y baja productividad, a un trabajo en equipo, donde sí se observe cooperación entre sus miembros, complementariedad en los roles que asumen y capacidad para autorregularse. Por eso, el trabajo cooperativo es vital para el desarrollo de competencias. El pensamiento complejo supone aprender a ver el mundo no como una entidad fragmentada, sino como un sistema interrelacionado cuyas partes se vinculan entre sí de diferentes maneras. Precisamente, el desarrollo de competencias requiere analizar cada situación relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Requiere asimismo la complementariedad entre las distintas áreas curriculares. Construir un conocimiento nuevo va más allá de poseer un determinado saber. Supone poder transferirlo y aplicarlo de manera pertinente en situaciones nuevas para crear una respuesta original. Es por eso que los conocimientos en particular necesitan aprenderse indagando, produciendo y analizando información, motivados por la necesidad de dar respuesta a un desafío. Para un maestro, el error no debiera ser solo una señal de confusión o deficiencia en el aprendizaje. Puede ser más bien una oportunidad. Esto se logra cuando en vez de corregir, posibilitamos la reflexión en el estudiante y la revisión de la tarea realizada. Para eso, nos valemos del diálogo, como hizo Samuel, y revisamos todo el proceso para detectar cómo es que llegamos al error. De esta manera, si el diálogo ha sido bien llevado, los propios estudiantes descubrirán por sí mismos por qué se equivocaron y qué deben corregir, y rectificarán no por obediencia a su maestro, sino por propia convicción. La mediación
supone acompañar al estudiante desde su nivel actual de posibilidades hacia un nivel superior, hasta que llegue el momento en que el estudiante pueda hacerlo mejor sin ayuda. La mediación exige al docente una conducción cuidadosa, respetuosa, atinada, una observación atenta al desempeño de sus estudiantes. Le exige también la capacidad de proponer tareas retadoras que le vayan presentando distintos niveles de dificultad. Muy bien, maestros. Ahora sí, aperturamos el primer bloque de preguntas, por favor. Entonces, empecemos o podemos empezar ya a hacer las preguntas por el chat. Y si alguien quiere participar, por favor, levanta la mano en las reacciones. Entonces, adelante. Más bien darle la bienvenida también a Ana. A ver, ¿quién más está? Emilia, bienvenida. Flor. Héctor. Janet. Ketty. Vilma, entre otros. Bienvenidos. Entonces, maestros, por favor, utilicemos el chat para hacer las preguntas. Vamos, adelante, maestros. Las preguntas que corresponden a lo que son las orientaciones para desarrollar competencias. Vamos escribiendo, por favor. Y si alguien desea, no duden en levantar la mano en la sección de reacciones y le vamos a habilitar el micro para que pueda participar. Muy bien, adelante, por favor. Vamos con sus preguntas. Muy bien, ya tenemos una primera pregunta. A ver, vamos, por lo menos quiero tres preguntas, ¿ya? Para seguir avanzando con el siguiente bloque, que ya es de evaluación. Ya tenemos dos. No, una pregunta ya tenemos de Flora. A ver, adelante, maestros, por favor. Ya tenemos dos preguntas, nos falta una. A ver, Flora pregunta lo siguiente, Flora Benavente. ¿Cómo podemos trabajar la gradualidad en una competencia? A ver, lo primero, que una competencia ya está graduada. ¿Cómo está graduada? Está graduada a través de los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, una competencia es inmensa, pero ya por estándares ya está por ciclos. Ahora, otra forma que el mismo programa curricular gradúa, se puede decir, es con los desempeños, ¿no? Hay desempeños, por decir, para tercero de primaria y desempeños para cuarto de primaria. Entonces, si yo quiero graduar o quiero considerar la graduación, tengo que mirar el estándar y tengo que mirar el desempeño. Ahora, otra forma, desde la práctica. Cuando nosotros iniciamos el año escolar, tenemos que leer todos los desempeños, todos. Y van a darse cuenta que hay desempeños más complejos que otros. ¿Ya? Entonces, por lógica, por práctica, ¿no? Iniciaremos con los desempeños menos complejos, pero para el segundo, para el tercer trimestre, ya vamos a trabajar los desempeños más complejos. ¿Ya? Porque se supone que ya han tenido mayor tiempo de trabajo los estudiantes para poder responder, digamos, a esos desempeños más complejos. Ángela nos pregunta, ¿de qué manera podemos planificar el proceso de promover el trabajo cooperativo de la enseñanza virtual? A ver, de hecho que en la educación remota es difícil, ¿no? Digamos, movilizar estas 10 orientaciones tal como las estamos presentando, ¿ya? A nivel presencial sí lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer. Pero a nivel virtual o a nivel de la educación remota va a depender mucho de los medios tecnológicos. Por ejemplo, se podría crear grupos WhatsApp, ¿no? Y podríamos dejar trabajos en equipo, ¿no?
Y estos equipos más bien tienen que ir variando, ¿no? Por lo menos cada 2 meses o 3 meses. Entonces se van formando grupos, ¿no? Y por el WhatsApp pueden hacer una videollamada, ¿no? Si tuvieran el acceso para un Meet también, ¿no? O también hay llamadas, ¿no? Se puede llamar por el WhatsApp, por ejemplo, y añadir 2, 3, 4 participantes o más. Son, digamos, situaciones que podrían servirnos, ¿ya? Pero es importante el acceso a la tecnología. Beltrán nos dice, ¿en qué medida es positivo el trabajo en equipo? ¿Quiere decir que el individual no sirve? A ver, lo primero es el trabajo en equipo, pero la evaluación, miren, la evaluación es individual. Miren a lo que llegamos, ¿ah? La evaluación es individual. La calificación es individual. Entonces, vamos a empezar con trabajos en equipo, ¿no? Pero va a haber un momento donde también se les va a valorar su desempeño, pero ya de manera individual. El trabajo en equipo es la estrategia, es la metodología. Pero la evaluación, la calificación al final va a ser individual. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, en su mayoría vamos a trabajar en equipo, pero en ciertas actividades van a ser individuales. Ambas son válidas. También tenemos el tándem, que es entre 2. Entonces, vamos a empezar en equipo, pero al final se concluye en el tema de evaluación de forma individual. Muy bien, maestros, muchísimas gracias. Vamos a continuar en unos momentos con las siguientes preguntas. A ver, vamos a pasar ahora a este bloque. Sin antes mencionarles, maestros, que la tutoría también es importante, ¿ya? No es una orientación pedagógica para desarrollar competencias. La tutoría es una idea transversal, ¿no? Que debe acompañarme en, digamos, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante orientar a los estudiantes. Muy bien, ahora sí pasamos a este segundo bloque, que es muy importante, y justo ya me adelanté hace algunos momentos, ¿no? Vamos a hablar ahora de las orientaciones para la evaluación formativa. El currículo tiene 3 momentos, ya 3 grandes momentos. Su primer momento es el diseño. Algunos le dicen planificación. Es decir, diseñamos nuestro currículo, diseñamos nuestra sesión de aprendizaje. Ese es el primer momento. Pero hay un segundo momento. Tenemos que desarrollar, tenemos que ejecutar las competencias, el currículo. ¿Eso dónde lo hacemos? En una sesión de aprendizaje, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí movilizamos esas 10 orientaciones. Pero hay un tercer momento. Y ese tercer momento es la evaluación del currículo. Ahí evaluamos, pues, pero evaluamos para 2 cosas. Se evalúa para retroalimentar y también se evalúa para calificar. Es importante evaluar, pero el enfoque actual que tenemos y que no va a cambiar es la evaluación formativa. Está centrada en la formación, en el desarrollo de competencias. Muy bien. Y justo acá tenemos ¿no? el enfoque que sustenta la evaluación de los aprendizajes. El enfoque es formativo. Pues. Y en esto es fundamental trabajar con evidencias. Nosotros solicitamos evidencias a los estudiantes. Y a partir de esta evidencia tenemos que valorar su desempeño, ¿no? A ver, según la evidencia que me presentó Carlitos, está en inicio o quizá está en proceso. Entonces yo tengo que valorar el desempeño. También es importante identificar el nivel actual en el cual está ese estudiante. Es decir, tengo que ubicarlo. Ah, muy bien, estos 3 chicos están en inicio. Estos otros 4 están en proceso. Así.
Y obviamente la evaluación debe permitir que los estudiantes combinen, movilicen sus capacidades. Tienen que combinar sus capacidades para desarrollar competencias. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Por ejemplo, a través del trabajo en equipo, a través del tándem, a través de tareas individuales, de creación, de pensamiento crítico, de análisis, de debate, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental comprender esto, ¿ya? La evaluación o el corazón de la evaluación es su enfoque formativo. Ahora, ¿qué es lo más importante en la evaluación? Les voy a dar dos opciones y la escriben, por favor, en el chat. Ya, miren, ¿qué es lo más importante de la evaluación en el marco del currículo nacional? Retroalimentar, opción A, o calificar, opción B. A ver, escribamos, por favor, en el chat. ¿Qué será lo más importante? ¿Ya? ¿Retroalimentar o será calificar? Muy bien, Beltrán nos dice B. La A es retroalimentar. A es retroalimentar, B es calificar. Muy bien, Melissa dice A. Vilma nos dice retroalimentación. Ana, retroalimentación. Janet, retroalimentación. Flora también nos dice retroalimentación. Muy bien. Y esto es bien importante comprenderlo. La evaluación tiene dos dimensiones. Su primera dimensión es la retroalimentación y su segunda dimensión es la calificación. Ambas se complementan. Sin embargo, el que va a permitir desarrollar competencias es la retroalimentación. Es fundamental, ¿ya? Y la calificación nos va a servir para tomar decisiones, mejorar procesos. Pero la que interviene directamente en el momento es la retroalimentación. Entonces, si tuviéramos que elegir entre retroalimentar y calificar, la retroalimentación está ahí. Muy bien. ¿Qué se evalúa y para qué se evalúa? Se evalúa competencias. Esa es la respuesta, ¿no? Antes se evaluaba conocimientos, aprendizajes. El currículo nacional es claro, evaluamos competencias, pero la competencia es grande, entonces tenemos que ir al estándar, tenemos que ir al desempeño, tenemos que ir a los criterios, ¿no? Y tenemos que mirar la evidencia. Entonces, a partir de la evidencia, los criterios, los desempeños, podemos mirar una competencia. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué se evalúa? Pues no es para jalar o para dar un diploma. Se evalúa para que los estudiantes cada vez mejoren sus niveles de logro, para que sean más autónomos, ¿no? Y a nivel de docente, obviamente, para mejorar nuestra enseñanza, para mejorar nuestra didáctica. Si de mis 20 estudiantes, 10 de ellos tienen C, probablemente el error sea mío, mi didáctica, quizás les estoy pidiendo tareas muy altas para la edad que tienen, o mi estrategia no es la adecuada. Entonces, la evaluación también es un acto reflexivo del docente. Y acá lo dice también, ¿no? Nos permite retroalimentar. Es fundamental. Todos los días retroalimentamos, maestros. Todos los días. Obviamente vamos a empezar con los que tienen menor nivel de logro. Ya sea individual, ya sea grupal, ya sea escrita, ya sea oral, ya sea por llamada. Todos los días se retroalimenta. ¿Ya? La calificación, en cambio, solo es necesario cuando finaliza un periodo, un bimestre, un trimestre, cuando finaliza el año. Ahí calificamos. Pero la retroalimentación es todos los días. Y priorizamos a los que menor nivel de logro tienen. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente video de evaluación del
y para el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ustedes también, por favor, pueden ir dejando ya sus interrogantes sobre la evaluación formativa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a compartir el siguiente video.